Bueno, señores, en el día de hoy, en este programa y este podcast, tenemos una leyenda emblemática de la cultura deportiva nacional, porque no es de un deporte, no. Este hombre trascendió también trascendió a los estratos sociales del país, que no todos los atletas pueden trascender ahí. Yo estoy hablando de José Vargas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es José Vargas? Algunos lo recuerdan, pero el Grillo Vargas es que recuerda el pueblo. Y estas generaciones nuevas también lo recuerdan con esos videos retro que están subiendo a las redes. Y precisamente hoy, en este trabajo, junto con un hombre que narró muchos juegos del Grillo, que esa es otra también que hay que decir, nosotros vamos a recordar cosas, a revivir momentos históricos de la carrera de este gran ser humano y buen dominicano, José El Grillo Vargas. Gracias, Alberto. Muchas gracias por esa maravillosa introducción. Gracias, Ernesto. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Bueno, a mí por viejo me tocan muchas cosas por la diferencia, ¿verdad? José y yo tenemos la misma edad. José me lleva un año. Y por el tiempo de aquí andábamos juntos de muchachos. O sea, no es un asunto de narrador solamente, sino de dos buenos amigos. Sí, tenemos una convivencia grande. Y de hecho, aparte de que cuando estábamos ya joven, que ellos comenzaban a jugar, me toca también compartir en otro tenor, que cuando comienza a venir aquel hombre que era ya esperado en la Universidad de Luisiana, hacía el esfuerzo y venía a jugar en la Liga Dominicana el baloncesto. Y me tocó la primera vez que vino José, la segunda, porque José lo fueron Menciano fue a buscar a Button Rush, que son en la Universidad de Luisiana. ¿Por qué llegaste a la Universidad de Luisiana? ¿Tenía que ver la conexión con la gente del Central Romana que te capturaron? Fíjate, yo digo que yo no creo en coincidencias. Yo creo que cada uno de nosotros, de los seres humanos, tenemos un destino trazado por el universo muy nítido y a veces no desviamos de eso. Yo intenté desviarme de ese destino. Yo me iba para Youngstown State en Ohio y cuando yo estoy en Youngstown, yo siempre, gracias a Dios, he tenido buenos amigos que consulto cuando momento de tomar decisiones, y uno de esos amigos ha sido Eduardo Gómez, que ha sido hasta el día de hoy un fiel escudero mío y hasta el día de hoy amigo mío. Y yo llamé a Eduardo y le pregunté a Eduardo, ¿qué tú crees de? Mira, me están ofreciendo villas y castillas aquí en Youngstown. Me voy a quedar aquí mismo. Y Eduardo me dijo, no, pero José, a lo siguiente. Tú tienes la oportunidad de visitar 4 universidades más. Y son 4 grandes. Estaba Syracuse, Youngstown, Louisiana, y no me recuerdo, 4 universidades grandotas, duras. No te cuesta nada tú visitar y después decidir. No, yo me voy a quedar aquí. Visita, que no te cuesta nada, tú no pierdes nada con eso. Y bueno, está bien, voy a visitar. Y salí de Jones, no, pero ya firma aquí, qué sé yo qué, ya. No, vamos a visitar ahora las otras 4. Hay 4 más para visitar. Y fui a visitar Youngstown en Washington, Youngstown State, con Paul Thompson. Y fui a visitar Syracuse y fui a visitar Louisiana. Cuando llegué a Louisiana, llegué a un momento de homecoming football game. Ese es un momento que todos los ex alumnos, los presentes alumnos, viene todo el mundo del mundo entero, se reúnen en el campo de la universidad para un juego de fútbol. Y entre unos de esos alumni, ex alumnos, estaba el vicepresidente de la República. Carlos Morales Troncoso. Don Carlos Morales Troncoso. Que había estudiado. Egresado de LSU y no lo sabía. Y yo crecí en los pies de Don Carlos, claro, en la Romana, en el proyecto deportivo de la Romana. Y cuando anuncian en el estadio de fútbol, démosle la bienvenida a un calouro que está viendo la posibilidad de quedarse aquí en Luisiana, José Vargas, de la Romana, República Dominicana. ¡Wow! 85,000 personas en el estadio, sí. Aplauden, que soy yo qué. Y ahí dicen, José, you a tiger. José, tú eres un tigre. Te dicen, tú eres de aquí, tú qué sé yo qué. Y eso te no hay forma. Te metí en una red. Eso te engranuja.
Pero al día siguiente me fueron a buscar al hotel. Mira, te mandaron a buscar. ¿Quién me mandó a buscar? El director de deporte de la universidad. Bueno, vamos para allá. Me siento cuando llego, entro a la sala del director. Don Carlos está sentado ahí. Don Carlos, ¿cómo está usted? ¿Qué usted hace aquí? Yo no sabía que él estaba en ese juego. Y don Carlos me dijo, estoy muy feliz de ver el progreso tuyo. Y él era un señor de pocas palabras, poquísimas palabras. Hablaba poco. Y solamente quiero decirte una cosa. Tú estás entrando por una puerta grande. Yo quiero que tú salgas por una mayor. Y lo que tú necesites, aquí cuenta con nosotros. Siempre has contado con nosotros, pero ahora aquí cuenta con nosotros. Y esas fueron de las veces que tú dices, me fueron a buscar de jet privado a Baton Rouge para yo venir a jugar, no importa de cuál equipo, era don Carlos que me andaba. Claro, claro. Hay una cosa para la generación nueva, recordarle quién es Carlos Morales o quién fue. Fue vicepresidente de la República, funcionario presidente ejecutivo. De muchos años de la Golfa Nuester, de Santa Romana después. Y además fue uno de los grandes propulsores del boxeo en República Dominicana y de la hípica. Que a mucha gente se le olvida eso. Y una cosa grande, fue uno de los grandes cancilleres que este país. Sí, fue el canciller, correcto. Canciller de los grandes. Claro, que trabajó mucho por las cosas que ha conquistado. Pero muy allegado siempre al deporte. Y vamos a hacer la conexión de que no era solamente la parte, esa coincidencia que puso Dios, esa diosidencia, como dice su gran amigo, es que además tú comienzas a jugar baloncesto porque el Central Romana o la Golf and Western en esa época decide hacer ese programa de buscar talentos y encuentran el apoyo en el mismo don Carlos y esos ejecutivos de la época para entonces encontrarte a ti en los lugares de la Romana junto a Tito. Vamos a hacerle justicia a la historia, ¿verdad? Quien comenzó ese proyecto fue Eduardo Gómez. Eduardo Gómez montó el primer campamento de baloncesto aquí en el Centro Olímpico, en la cancha abierta, y por algún motivo se lo desbarataron. Pero la gente de la Golfa Western que vieron el campamento estaban muy interesados y le dijeron, mira, ven para la Romana, vamos a montar un campamento de eso en la Romana. Nosotros tenemos un sinnúmero de atletas de baloncesto, muchísimo batelle, y allá en la ciudad también. Don Eduardo habló con don Virgilio y don Virgilio le dijo, mira Eduardo, excelente oportunidad, busca a los muchachos grandes. Busca a los muchachos grandes, que los chiquitos tenemos por todos lados. Un proyecto de altura. Exacto, un proyecto de altura. Y Eduardo llegó a la Romana con ese pedido de don Virgilio y de buscar a los muchachos grandes. Y buscando a los muchachos grandes es que se topa conmigo y luego después, semana después, con Tito. Y el resto de historia. Interesante esto. Eso está escrito en pocos libros y está escrito. Es una cadena de Virgilio Travieso Soto, oigan bien, inmortal y además el más grande propulsor del baloncesto que tenía el país. Como se llama la Media Naranja, que está siendo está siendo remozada totalmente ahora. Totalmente. Oye, entonces don Virgilio, Eduardo, y de ahí es que vienen Tito y Grillo. Óyeme, pero un proyecto porque había mucho hogar y necesitábamos gente grande porque no había grande. Y con otra cosa adicional, y era que el proyecto también estaba hecho porque Eduardo pensaba en sus compañeros de la selección para que tuvieran unos chelitos que le entraran además. Entonces ahí participaban los jugadores como Hugo Cabrera, o sea, eran los entrenadores de ese proyecto, eran ellos, eran los íconos del baloncesto del momento. Hay otra vertiente entonces ahora también, que es un modelo también económico para poder ayudar a su compañero. Para poder ayudar a su compañero. Así fue. Eduardo lo decía, para yo darle trabajo a fulano que ya tiene trabajo, los compañeros míos no tienen trabajo. La mayoría jugaban baloncesto por solidaridad. Y lo que se ganaban en el baloncesto superior era muy poco. Entonces, Eduardo lo empleaba a todos los compañeros de la selección y a los que no solo de la selección nacional
y principalmente muchos de San Lázaro y San Carlos, Claro. que los de Naco estaban mucho más cómodos. Sí, entonces ellos, y es una época que la vivimos, ¿verdad? Pues yo, como te digo, por razones de edad yo estaba ahí metido y como dice José, reiteramos, comenzó aquí en el Estadio Olímpico, ahí en el centro, en La cancha abierta. En la cancha abierta, y eso lo desbarata por alguna razón que él lo dice, como ¿sabes? Con su tranquilidad, porque él es tan bueno Sí, que no le tira un fundazo a alguien. Entonces, eso tiene también un toque histórico. Tú no quisiste decirlo, yo lo voy a decir. Ahí había una situación con la federación que no quería ese proyecto. Y habían unas personas, amigas de nosotros, que en esa época tenían unas ideologías medias izquierdosas. Exacto, exacto. Porque yo, aunque tengo menos edad que ustedes, yo leí un poquito. Era así. Y era así, en llave de nosotros. En llave de nosotros. Pero el hombre no era muy aliado a esos grupos. Recuerda que aquí en una gestión de un Ministerio de Deporte querían... señores, tu historia. Hay mucha ¿Tú sabes lo que es historia y es política. ¿Tú sabes lo que querían? Querían en una gestión de un Ministerio de Deporte aquí. Una política totalmente errada. Abrir la puerta a los deportes profesionales. Por ejemplo, el baloncesto superior, la pelota de invierno, que es una liga rentada, es una liga profesional. Entonces todo el mundo gratis. Y entonces, Ay, Dios parte de la entrada del evento para pagarle a los activos o a los atletas en la taquilla. No tanto, pero... Y en el basquetbol se quería hacer lo mismo. Pues se hizo. En ese gobierno se abrió y quedó mal, Quedó obviamente. mal. Porque además la gente necesita el hecho de que esté eso, eso de tú ir a pagar tu boleta y diferenciarla. Se hizo por una parte política. Porque la boleta, Ernesto, si tú no tienes precio, no tiene precio, no tiene valor el evento. tiene valor. No es la boleta. Fíjate, es un principio humano, es un principio económico que por lo que tú no pagas no tiene valor. Ya. Claro. Eso es un principio. Es correcto. Y cuando te dan cualquier cosa que te dan de gratis, tú no le das el debido valor. Ahora, cuando tú vas y pagas $100 por una boleta para sentarte allá en la nube, tú le das el valor a esa boleta. Entonces, es un principio económico. El Baton Rouge se llenaba el estadio en esos juegos tuyos. Muchacho, eso es... Los americanos son una cosa increíble. Es una sociedad que realmente nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Tú sabes que la única válvula de escape de la sociedad de los americanos no es la bebida, no es El deporte, sí, es el bálsamo de la sociedad. El deporte. Y eso es una válvula de escape que fue idealizada intencionalmente para hacer algo social. Lo que nosotros tenemos aquí en el país, que me duele decirlo, pero cuando yo veo que aquí se ha usado la necesidad de las camadas pobres para generar un sector económico, que es el sector económico de las apuestas, de la lotería. Yo digo, pero ven acá, cuando yo era muchacho, nada más se jugaba lotería y se jugaba aquella caraca, que se jugaba... La caraquita. Escondido, pero ahora tú ves que hay apuestas de todos los lados y eso ha generado una economía paralela, pero es una economía con las necesidades del más pobre del país. Y ya en Grandes Ligas, por ejemplo, tú ves que detrás del home los anuncios son de casino y apuestas. De casino de apuestas y ha cambiado. Y de banca de apuestas, de bet, qué sé yo quién, de todos los lados. Quizás tú no lo viviste ni te tocó cerca, pero en el Palacio de los Deportes, en la época que tú eras una estrella, habían tramos donde solamente habían apostadores y los jugadores no se daban cuenta. Igual que en el Estadio Quiqueya, que eliminaron esa banca. En el Quiqueya era libre. Ahí es que yo voy. Cuando es una cosa del submundo ilegal, tú estás apostando, pero tú no tienes ningún apoyo de la sociedad legal, de quien tiene el monopolio de la sociedad para hacer eso, que son los gobiernos. ¿Sabes lo que ha pasado también? Pero ahora nosotros estamos apoyando legalmente, son legales. ¿Sabes lo que ha pasado? Que esa es una franja de la economía que genera empleo, dinamiza la economía también. Sin ánimo a estar en contra de lo que tú planteas. Es la realidad. Pero mira, hay que ver el otro lado también. Siempre se ha dicho que ustedes llegaron juntos y que le pusieron, no fue a ti que te pusieron el grillo, sino que le decían los grillos por largo. No. ¿Eso fue así? No fue así, no fue así. A mí es que siempre me decían grillo antes de llegar aquí. Te digo por qué. A mí siempre me ha gustado pescar y Eduardo te puede contar eso. Entonces, cuando yo salía de la escuela, yo me pasaba parte de la tarde
virando piedras, recogiendo grillitos y poniéndole un pote de aceituna para irme al río a pescar, porque tú le pones el anzuelo al grillo y lo tiras en el río y él se queda bollando y la tilapia grandota viene de allá abajo. ¡Fuap! ¿A qué río? El río Chabón, que Chabón que teníamos allá en la Romana, sí, vaya arriba. que desemboca allá en Valladolid. El río yo andaba aquello de arriba abajo, todo aquello. De ahí es que viene el grillo, porque tú es de ahí que viene tenías el grillo en un recipiente para irte a pescar. Para irme a pescar, carnada. para usarlo de carnada. De ahí es que viene el grillo. Y cuando Eduardo me va a buscar a la Romana, que dice, dígame de los muchachos grandes, mira, el grillo está allá tú lo encuentras en el dojo, que está en todos los lados. Yo hacía lucha olímpica, yo hacía ping-pong, yo hacía karate. Tú eres un atleta ya yo hecho. hacía béisbol, yo hacía de todo. Yo hacía salto alto, yo corría atletismo. Yo vivía dentro del deporte, del proyecto de Central Romana. ¿A los cuántos años tú tenías ya ese tamaño? Ay, ¿Tú sabes por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, a los 15 yo tenía 6'1" y me quedé ahí. No, yo creo Entonces, que ya yo llegué a ese tamaño mío a los 18 años. 6'8", 6'9", ¿verdad? 6'10". A los 18 años. Y me 6'10" quedé puro. Y ahí fue que yo después comencé a llenarme. Yo me recuerdo que yo estaba en San Lázaro y yo era un flaquito, más flaco que Willy Laboa John, y era altísimo. Pero después, con 18 años ya yo tenía ese tamaño. O sea, ¿qué tú estudiaste? Cuando entraste a la universidad en Baton Rouge, ¿qué escogiste? Yo escogí administración. ¿Te gustó esa carrera? Administración de empresas y oratoria. Sí, me gustó y aprendí, con la oratoria aprendí a comunicarme. Eso yo creo que... Y lo ejerce. Es importante. Y lo ejerce. Es importante, sí. Dicen por ahí que no se puede dejar hablar al grillo. Hay dos gente del deporte que no se pueden dejar hablar. ¿Por qué? Ni al grillo ni a José Joaquín Puello. Te convencen. Te convencen. Sí. Te convencen. ¿Qué te convenció en ese momento, ese año de no ir a la NBA? Porque fuiste el pick 49, estabas con Dallas, también tuvieron el pick Tito Horford. Tito se queda en la NBA con el equipo de Milwaukee hasta yo fui a buscarlo a Los Ángeles y tú no, tú decides entonces decir me voy y ya tú andabas conmigo en Los Prados que tú venías y yo iba a buscar al aeropuerto y andábamos juntos y siempre hablábamos de eso, pero tú ¿por qué no te quedas en la NBA o te quedas cerca de alguna liga o no existían ligas como la de ahora para tú quedarte? Fíjate, como te dije, yo aprendí tal vez por la falta de mi padre, que yo no conocía a mi papá, a siempre procurar apoyo para tomar decisiones grandes en otras personas que tienen experiencia y la vida Dios me ha beneficiado, siempre me ha puesto a la persona perfecta para eso. Yo no sé si tú conoces un señor que se llama Herb Rudoy de Chicago, el dueño de Interperformance Agency. Ese señor, cuando mi cuarto año en la universidad, vienen mucha gente, conversan contigo y viene Herb Rudoy y un amigo mío me dice, mira, vete con el judío. Él es judío, él es israelense. Y yo firmo con él. Después que yo fui drafteado, tuvimos una reunión y él me dijo, te drafteó el peor equipo que yo quería que te drafteara, el peor equipo. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque en ese equipo, tú haces el equipo, pero tú no juegas 2 minutos. Porque ese equipo, para comenzar en tu posición, que es power forward, en la NBA en ese tiempo, la posición era muy bien definida. Claro. Tú tienes el mejor sexto hombre de la NBA y en ese equipo de banco, el sexto hombre, que era Roy Tarpley. Era el mejor sexto hombre de la NBA. Después tenía a Bill Winnington, a Mark Maguire, Aguirre. a Mark Aguirre. Y muchísimos otros jugadores. Y ese señor se va a trabajar para Europa y cuando llega el momento de la decisión, cuando al final me hace una oferta por el salario mínimo. Y Herb Rudoy se sienta conmigo y me dice, mira, José, esto no es vaina de ponerte una vaina de NBA. Esto es de que tú mires mañana a tu cuenta de banco y tú resuelvas tu problema.
simplemente eso. Yo te tengo aquí contrato para Turquía, para Italia o para España. Son los mejores contratos que yo he conseguido hasta el momento para cualquier jugador. El contrato de Italia te da un contrato de 3 años garantizado, todo depositado en tu cuenta sin pagar un centavo de impuestos y olvídate, tú no pagas un centavo de costo de vida, te dan carro, te dan gasolina, te dan un apartamento completamente. Si tú te dan bono por el juego que tú cojas más rebote, te dan bono por el juego que tú ganes, te dan bono por el juego que tú seas elegido el mejor jugador. Habían juegos que yo salía de un juego solamente de bono con $7,000, $8,000 en los bolsillos. ¿Esa época? Solamente en esa época, solamente de los bonos. Antes de los 90 estamos hablando. Entonces uno vive de los bonos prácticamente. Y fue lo que yo hice. Entonces al momento de tú poner la NBA con el salario mínimo, donde tú era $82,000 en esa época. No, y a banquear también. No, principalmente a banquear, que esa era parte que yo no iba a aguantar. Pero con un salario mínimo tú tienes que pagar tu gasto. Tú sabes que en la NBA tú te pagas tu apartamento, tú te pagas tu vehículo, tú te pagas... Yo iba a vivir Tu salario era para resolver los problemas básicos. Para vivir básicamente y para decir que estaba en la NBA. Entonces yo decidí irme para Italia. Y otra cosa me dice Herbudoy, aquí cualquiera de esos equipos en Europa que tú te vas, tú vas a ser jugador estrella. El equipo te va a necesitar a ti para ganar. Y por el juego que yo tenía de aquí del patio, del distrito, cuando yo llego a Italia, yo encajé perfectamente en el juego italiano y me convertí en el jugador más importante del equipo. Y ahí me quedo en Italia. Después me consigo un contrato grande también para Israel por 3 años más. Para Israel, y ahí dije, no, mira, olvídate de NBA. Y a pesar de otra cosa que me dijo él también, tú tienes que ver otra cosa. El desgaste de juego físico. Tú vas a jugar 82 juegos en la NBA. 82 juegos. En Europa, si tú llegas a la final en el año, tú juegas 45 con todos los juegos que tú juegas en el campeonato nacional, jugando la Copa Courage o la Copa Europea de Campeones. Y te convenía por diferentes factores, incluyendo el económico y también que tú eras quinteto y al ser quinteto te iban a poner la bola en la mano, iba a conseguir las cláusulas de los bonos. Era un paquete completo. Exacto. Y otra cosa, tú ves que yo terminé de jugar a los 44 años y terminé a un altísimo nivel, porque nunca tuve lesiones, y eso es porque la cantidad de juegos que tú juegas no es la misma cantidad de juegos. ¿Cuántos idiomas tú hablas? Yo hablo 7 idiomas. 7. Sí, señor. ¿Tú hablas hebreo? Sí, señor. ¿Lo aprendiste cuando fuiste a jugar allá? Cuando fui a Israel. Eso no se ha tampoco manoseado mucho. ¿Qué atleta puede hablar 7 idiomas? Pero yo tuve una oportunidad que hay que decirla. Yo siempre, eso de tú consultar las cosas, mira, ese señor Herbudoy, cuando digo yo no me voy para Italia, él puso un dispositivo en el contrato y me dijo, mira, José, tú estás acostumbrado a estudiar. Yo te veo siempre estudiando aquí en campus. Lo que los otros están sentados conversando, tú te vas y te tiras una grama. Ahora en el verano, tú te tiras una grama y yo te veo leyendo un libro. Entonces, para que no se te haga aburrida la vida, yo te voy a poner un dispositivo que el club tenga la obligación de pagarte un tutor o una escuela, conforme tú decidas. Tú te adelantaste a los tiempos, porque eso es lo que se está viendo en Grandes Ligas ahora, que le dan un bono de firma y un bono educativo. Educativo hoy, sí. Entonces, así se hizo. Y cuando llegué a Italia, allá el segundo año yo dominaba bien el italiano. Y el tercer año me puse a aprender alemán, porque estaba en una ciudad cerca donde se habla mucho alemán, en la frontera. Y después, cuando me voy para Francia, la misma cosa, para Israel la misma cosa, para Brasil el mismo caminaste el mundo, el mismo modelo de contrato. Y entonces fue una cosa que fue. Y esa gente se mantuvo contigo siempre hasta el día de hoy. Todavía ustedes son en llave. Es mi amigo hasta el día entonces, de hoy. Una pregunta. Cuando tú venías aquí a jugar, ya Grillo, no el Grillo jovencito de San Lázaro, o el Grillo que no tenía
ese nombre, esa nombradía de los Prados, o el Grillo empezando con el Naco. Ya Grillo los mina, que ya venía el Grillo, Tel Aviv, que Italia, que Puerto Rico, que Francia, ya con nombre, además de que con destacadas actuaciones con el equipo nacional. Ese agente no negociaba con los minas. No, Eso era tú. no, ese agente, mira. Te decía que no si jugaba. Si por él era, yo no venía a jugar. Porque él me decía, mira, José, tú eres tu juego. Cuando tú te vas a jugar a tu país, tú bajas tu nivel. Claro. Tú bajas tu nivel. Y yo le decía, pero Herb, tú tienes que entender que es mi país. Si yo no juego en mi país, yo soy un saco vacío andando por ahí. Yo me sentía así. Literalmente. ¿Tú sientes que cosechas eso ahora? Esos esfuerzos de haber estado en la selección nacional. Mira cómo me engranuja cuando se habla de mi país. Me engranuja literalmente porque yo creo que la identidad de un ser humano, lo que es un ser humano, no es solamente su nombre, su familia, sino su contexto cultural, su entorno familiar, su entorno social, lo que él carga de cultura dentro de él. Y yo lo que yo cargo en todos lados es República Dominicana, olvídate. El Grillo venía con los minas a jugar y siempre se dijo en los corrillos de que había que depositarle una cantidad en esa época muy grande, que yo la conocí, para poder vestir el uniforme del equipo. Porque en esa época había una fama de que los dueños apoderados le pagaban tarde, no por culpa de ellos, sino porque los anunciantes a veces no le pagaban al tiempo. Es verdad que tú exigías una habitación en el Lina y una cantidad X de dólares para tú jugar. Es verdad, porque yo siempre he apreciado mi descanso y hasta los días de hoy me quedaba aquí en el Lina. ¿Por qué me quedo en el Lina? Porque es céntrico. A donde yo trabajo, donde yo me desenvuelvo, lo que yo tengo que hacer es todo aquí alrededor del Lina. Entonces me queda todo cerca, 10 minutos, lo máximo. 10 minutos yo estoy en cualquier lado del Lina. Y el depósito, porque por experiencia propia, experiencia mía, jugando con varios clubes de aquí del país, el único que siempre fue religioso conmigo, lo tengo que decir, fue Naco y Los Prados. Ahí nunca hubo vuelta. Ahí X. Club de piscina. No sé si es club de piscina, pero siempre fueron religiosos. Creo que había chilito ahí, Grillo. No había que esperar. No, déjame tirar ese chisme. Cuando él estaba en los minas, era la guerra de papeleta, había muchos cuartos en aquel banco aquel. Si tú supieras que cuando José jugó con los minas, no eran universales. Ese equipo lo manejaba Torben Jaque, pero tenía que ver en un momento Humberto Rodríguez, que eso no se escribió nunca. Eso es otra cosa, que nosotros... ¿Me equivoco con eso? No, tú estás correcto. Porque él te llamó una vez para que tú jugaras con ellos. Sí, Humberto fue que me trajo Palomina. Pero fíjate una cosa, nosotros tenemos que salir de eso. Alberto, ya tenemos profesionales del deporte suficiente, profesionales de marketing, profesionales de administración, profesionales para ponerlo a manejar un equipo. Mira, ven acá. ¿Cuánto tú cuestas? Tú cuestas tanto. Yo no tiene que ser el presidente del barrio, que me disculpen los presidentes barriales, los clubistas, la gente que están trabajando en el barrio, pero ya el baloncesto genera otros recursos para yo decir, mira, yo voy a contratar a un administrador. Claro. Un administrador, yo quiero resultados. Olvídate, lo tuyo es número. Te entra tanto, salió tanto y me sobró tanto. Más nada. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y lo hacíamos en aquella época. ¿Recuerdan que en Los Prados yo había nombrado a Ramón Aybar, que hoy tiene su hijo jugando y que era que lidiaba con ustedes? ¿Dónde tú lo hiciste? Claro, allá en Los Prados. Y ahí se manejaba. Bueno, ese modelo, tú estás diciendo que hay que llevar. Aquí, de los clubes de barrio, Mauricio Báez siempre lo ha hecho. Tenían gente pensante Mauricio alrededor del equipo. Siempre lo ha hecho. Y mira lo que Mauricio Báez hoy. Es una institución. Mira lo que es el club Mauricio Báez en Villajuana el día de hoy. Ahora, vamos a hacer un comparativo. Villajuana, Mauricio Báez y otros clubes. Tú haces mención al Varia, ¿eh? No te metas en un lío conmigo. No,
Pero vamos, para que tú veas, mira, Mauricio Báez ahora, ¿tú sabes lo que se está planeando en Mauricio Báez? ¿Qué quieren construir Mauricio? Una universidad. Sí. Una universidad. Que ya tienen una escuela, José. Tienen una escuela, tienen un liceo. Y un centro cultural. Tienen un también. centro cultural, tienen parcería con China. Sí, sí, Los sí. chinos le están dando cosas a Mauricio para que hagan cosas culturales. Hay centros comunitarios y de salud Cuando también. tú tienes profesionales que entienden de la administración, porque es un negocio. El desarrollo cultural y social deportivo de una región, de cualquier barrio, puede ser un Sí, negocio pero también, y lucrativo. También recuerda que en un momento un presidente dominicano nacido ahí en Villajuana se ocupó mucho por ese club junto con Leo, que es un doliente de por vida. No. Sí, recuérdate de eso, porque por ahí habían pasado 1000 Sí, presidentes sí, sí. y no se habían puesto a pensar más en Villajuana. Fue antes de Balaguer. sí. Antes de Balaguer nadie se había preocupado. Después de Balaguer para acá fue que comenzamos a preocuparnos de Villajuana. Pero espérate. ¿El nombre de quién tú dijiste? Leo. Leo Sí, Corporán. un doliente, Leo. Un doliente. Claro. Un Y sus doliente hijos, que le y sus duele. hijos. Que le duele. Sí. Cogió a sus hijos y lo entrenó. Uno le dijo, mira, tú vas a ser administrador, tú vas a estudiar esto para tú venir a... Que ya esto está demasiado Y trabajan grande. ahí alrededor. Y trabajan ahí, uno en la fundación, otro en el club. Pero no fue solo Lionel. Hipólito también. Sí, ayudó mucho a Villajuana. Salvador también. Sí. Porque también ellos, Lionel cuando volvió de porque nuevo. también hay un asunto. Ellos dieron a conocer. Danilo Medina también. Ahora, ¿Tú crees que Abinader- Danilo Medina ya trabajado en Villajuana? Mucho. sí, ayudó en algunas cosas. Ahora, Abinader también. Entonces, todos los presidentes se concluyen alrededor de un nombre de una persona Sí. que es doliente, de verdad, del local. Entonces, nosotros en los clubes, en los barrios, en los pueblos, en los campos de nosotros, tenemos que encontrar los verdaderos dolientes que les duele y que quieran ver el progreso, que quieran, y el progreso llega solamente, el progreso social, cultural y económico llega a una sociedad solamente por un camino. Estamos escuchando a José hablar, no de basquetbol, estamos escuchando a una persona que ha vivido mucho y que ha estado en muchos escenarios importantes en el plano deportivo, pero yo veo en su etapa ya de adulto, contemporáneo, mayor, un hombre como medio apegado a la política. Y no solo la política por la política partidaria, no. Es que yo veo que tú tienes un compromiso social y quieres retornárselo señor. a tu país. Sí, señor. Es así, yo lo veo así. Es así, fíjate. Te decía, es un solo camino para conseguir el progreso en lo que es la educación. Es el único camino. Si tú no educas a un pueblo, olvídate. Si tú no preparas a un pueblo para entender principios matemáticos, físicos, químicos, etcétera, sociales, culturales, olvídate. Si el pueblo no está preparado para entender y poder interpretar y expresar de él para afuera lo que él entiende en cualquiera de esas materias, y eso solamente se hace a través de la educación. Yo tengo una preocupación muy grande que yo, en estos días yo decía, ahora mismo estaban hablando, Dios mío, pero Dios debe tener un plan conmigo, porque tanta persona que yo aprendí de ellos que gratuitamente estaban ahí para enseñarme a un debido momento. Desde presidente del país, los mejores profesores, los mejores técnicos que pasaron, que circularon aquí en este país. Empresarios, grandes empresarios del Club Naco. Aprendí mucho con la familia Ramos. Con Eric. Con Eric Ramos. Eric Silvia. Doña Silvia Ramos, Troncoso. que en paz descanse. Y con Eric Joel y Liana. Que ya son dos viejitos ya. Muchísimos. Ya son dos viejitos ya. Un saludo para ellos. Un saludo para Sí, mi claro. hermano, mis hermanos Eric, Sí. Joel y Liana. Liana ahora Claro. el viernes, mañana ella tiene una actuación teatral. está Fuimos actuando. vecinos muchos años. Está siguiendo los pasos de la mamá. Pero yo digo, y no solamente aquí en el país, internacionalmente ha sido así también. Donde yo llego, hay un presidente, mira, en Italia, cuando yo salí de Roma, que me fui para Gorizia, el presidente de allá de Gorizia, Leopoldo Terranio, es una familia italiana tradicional, viven en un castillo gigantesco, aquella cosa italiana antigua, tradicional, son productores de vino, comenzaron produciendo vino para la familia de ellos. Hoy
el vino Castelvecchio es uno de los más, de los más vendidos en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese señor me enseñó muchas cosas. Entonces son mucha gente. Yo digo, eso no puede ser que sea solo para mí. Y yo soy fruto del esfuerzo de muchas personas, de mucha gente creyeron en mí. Entonces yo creo que nosotros debemos de multiplicar esa oportunidad, porque como dice Eduardo, los jóvenes están esperando en los barrios pobres, en los lugares. Alguien que vaya y le diga y que lo ayude, que ven, vámonos por aquí. Pero necesitamos también que esos líderes se pongan para eso, que es lo que sucedió contigo, y que hoy, en esa disertación que tú estás dando hoy, la gente se da cuenta de que no era un basquetbolista, era un hombre que vino aquí desde la Romana, siguió estudiando, estuvo en el evangélico, unos buenos profesores. Oye, el evangélico, que no hablamos del evangélico. El reverendo Héctor Lira. Neto Julio Lira, el reverendo. ¿Tú sabes lo que yo aprendí con papá? Ese hombre me decía a mí, abájate, porque a él le gustaba jalarnos la oreja. El castigo de él era torcernos la oreja, y yo, como era más alto, él me decía, abájate que te voy a torcer la oreja, y si te para no vale. Te la tuerzo otra vez. Y ese proceso, después te vas a Baton Rouge y después tienes ese camino por todas partes. O sea que tienes mucho que dar porque tuviste mucho que aprender, pero hubo gente, y por eso hago lo de Eduardo Gómez y lo de el Santa Romana, que se puso para eso. Hizo que su liderazgo en su momento fuera para rescatar a los jóvenes y entregarles lo que andaban buscando, o lo que algunos no andaban buscando, pero lo recibieron en bandeja y se lo pudieron tomar. Volviendo al tema deportivo, de todos los pibos que te defendían aquí, Tito en contra, Evaristo, Chacón, Bombo Makeli, ¿con cuál tú te sentías más difícil llegar a hacer tu juego? ¿Cuál era uno que tú decías, bueno, tengo que hoy emplearme a fondo porque me va a defender fulano? Mira, difícil eran todos, porque Bombo Makeli era uno de los mejores defensores, el mejor tiempo para dar tapón. Bombo Makeli tenía un tiempo excelente. El timing cuando salía el tiro, él llegaba allá. Bombo Makeli le dio un tapón a Michael Jordan, que en la NBA nunca le dio un tapón a Michael Jordan así. Era difícil todo, pero lo que más me motivaban era cuando yo jugaba contra Evarito Pérez. Porque cuando yo subía, Evarito ya era el jugador. Sí, estaba establecido. Y lo que era Evarito era lo que yo quería hacer. Evarito ya estaba estudiando en Estados Unidos y yo quería irme a estudiar para Estados Unidos. Entonces me motivaba mucho. Y una cosa que tiene Evarito, Evarito es un excelente compañero. Excelente compañero. Cuando yo juvenil subo para la selección grande, el primer viaje mío con el profesor Teruel y Sergio Abreu de asistente para Brasil, yo me quedé en el cuarto con Evarito y Chacón. Y aprendí, ese fue mi primer viaje con la selección adulta para Brasil. Yo era juvenil todavía. Entonces son cosas que... Esa experiencia de la selección. Nos diste 2 medallas de plata, una que fue en Culiacán y otra que fue la de Santo Domingo 2003, que fueron los Panamericanos que se celebraron aquí. Y el oro, la plata del 95, que para mí fue un oro. El centrobaque aquel que perdimos el último juego contra Cuba. Sí, correcto. Dime la experiencia de la selección y los jugadores internacionales que también, o equipos que te motivaron, que te dieron más trabajo para nosotros poder ganar esas medallas. Fíjate, jugar por la selección de mi país para mí era todo. Porque yo fui a aprender la importancia que tenía la selección de un país cuando yo iba para Europa, que yo veía al jugador italiano, cómo trabajaban duro para querer ir a representar a su país. Pero trabajan durísimo, durísimo para representar a su país. Después yo veo con mis amigos puertorriqueños cuánto es importante. Y yo decía, concho, pero nosotros en Dominicana tenemos más jugadores que todos estos. Sí, yo lo veía los jugadores, pero nosotros jugamos más que todos estos que están aquí. ¿Y por qué es que estos tienen que poder estar en un mundial y nosotros no? La única diferencia es la organización administrativa de nosotros. Es lo que nos saca. Pero para mí siempre fue una gran honra de ser parte de la selección de mi país. Y ¿no trabajarías como coach de la selección? No, yo creo que no, tal vez no como coach. Yo creo que yo puedo contribuir mucho más en otra área. Parte gerencial. Tal podría vez ser. Puede ser gerencial,
Puede ser en otra área, trabajando por fuera, captando talento, pero como coach, yo creo que yo no tendría la paciencia, porque coach se necesita tener una paciencia grande. Yo ahora mismo no me siento preparado con la paciencia suficiente para ser coach de ningún equipo. ¿Cuántos jugadores estelares en el mundo en baloncesto han sido buenos coaches? Pocos. Muy pocos. Pocos. Para terminar de contestar tu pregunta, de los jugadores que más me motivaban internacionalmente, tú sabes que el pleito en el patio de nosotros era un debido momento que ya estaba decayendo Cuba y Puerto Rico. Uh-huh. Y siempre Puerto Rico, pero otra cosa en Puerto Rico, yo, oye, ¿con quién me enseña de la parte dirigencial del baloncesto? A mí en Puerto Rico, que mi mamá trabajaba para él, don Genaro Tuto Marchán. Tuto Marchán, que es quien monta y que mantiene hasta el día de hoy a Puerto Rico en el lugar que está en el baloncesto mundial. De casualidad no te querían hacer boricua. Lo tentaron. Yo me imagino, porque quería hacer todo boricua. Hugo también. Lo tentaron. Pero el que más me motivaba era cuando yo jugaba contra Puerto Rico y esa selección que ellos tenían, que venía desde juvenil, que era Casiano, Piculín, Ramón Rivas y Ortiz. David, ¿cómo se llamaba el grandote? Ortiz. José Ortiz. Entonces, esa selección siempre fue... Ellos tenían ese grupo, pero de otra generación también, en un momento. Fico López. Quijote Morales. Wesley Correa. Que fue compañero tuyo aquí. En los Minas, sí. Y también uno que no se me olvida, que jugaba la posición tuya, Jerome Mincy. Wow, qué forward fino. Qué tipo. Y fuerte. Y fuerte en la cancha. Y duro. Duro. Ese equipo fue, de lo que hemos mencionado, vino ya viejo aquí. Quijote y Fico en el 87 en Centrovaque, que tú no jugaste. Quijote jugó, yo creo que fueron 5 Olimpiadas. Sí, una superestrella. El Coliseo de Guaynabo tiene su nombre. Sí, no. Y él y Fico, que en paz descanse, Fico murió, eran cuñados. Y jugaban los dos con Guaynabo. Era el Guantú de Guaynabo, que era un equipo que con mucha trascendencia en Puerto Rico. Pero ese equipo de Puerto Rico, de aquella asistencia histórica del Palacio de los Deportes del 95, que tú te pusiste la capa de Superman cuando había que ganar por más de 14 o 15 puntos. Ellos trajeron 3 buenos pibos en esa época. Sí. Tenían un NBA que era Ramón Rivas. Y tenía este muchacho grandote también, pero grande. Y Piculín ese día metió 30, pero no se vieron los 20 y pico tuyos. Pero él metió 30. Sí. Pero el Grillo trabajó la parte mental de ellos. Varias veces el Grillo se metía en las reuniones de ellos para sacarlo. Porque yo recuerdo porque tú tenías ese día, el público estaba totalmente contagiado. ¿Tú sabes con quién yo aprendí eso? ¿Con quién? Con Fernando Teruel. Sí, esa habilidad, esa astucia. Fernando Teruel estaba en el Mundial Juvenil. Y 83. Eso en el 83, sí, en Palma de Mallorca. Y estamos jugando contra un equipo de Nigeria. Creo que era Nigeria o Angola, algo así. Y el juego y tiempo y nada. Fernando mira para el otro lado y nadie habla nada. Nadie, no hablaban. Nada más era... Y al medio tiempo le dice, Fernando, le dice a Julito Santos, otro gran técnico, Julito, vete a ver qué es lo que estaba hablando esa gente en el camerino. Y se metió Julito. No, Julito se fue por atrás del gimnasio, se subió en la ventanita y se queda escuchándolo. Cuando viene Julito de allá para acá, antes de comenzar el juego, Julito llega mudo. Fernando. Bueno, no entendía qué es lo que estaban hablando. Habla, Julito, dime qué es lo que... Son todos cubanos, Fernando. Son todos cubanos. Nacionalizados. No, que nacionalizado, era un equipo cubano. Porque acuérdate que en aquella época, para que tú veas de dónde venimos nosotros, en aquella época, Cuba militarmente era muy fuerte. Sí, claro. Y le daba apoyo militar en esa guerra que que estaba por ahí Angola. En esa guerra comunista, esa cosa. Sí. Angola, entonces Cuba le llevaba... No, usted quiere un equipo para ir a representarlo en los Juegos Mundiales. Vamos a clasificar a África. Angola va.
y llevaban un equipo cubano, Claro. todos negritos como yo, jugaban sin hablar y eran angolanos. Era de ese equipo del 95, de esa selección, 3 jugadores de Cuba fueron a la NBA. Sí. ¿Tú recuerdas Lázaro Sí. Borrell? Lázaro y Leonardo. Ese muchachito era el Magic Johnson, le decían. Y el armador que desertó después en otro evento, que era el hijo del presidente de la federación, que era el hijo de Roberto Carlos Herrera, que era una estrella. El Jabao. Una Roberto estrella. Herrera. Una estrella. Roberto. Ese equipo, ese juego lo perdimos de un punto. En ese juego recuerdo cómo ahora Soterio Ramírez salió porque tuvo un encontronazo con el centro Con el centro de y entonces te quedaste tú un tipo, mira, que tenía yo digo, ese tipo tenía músculo hasta en los cabellos. sí, fuerte. Te quedaste tú y Jaime nada más. Sí, yo y entonces Peterson. había debilidad en la zona pintada y como quiera nos fuimos de tú a tú con ellos. Un punto fue ese juego contra Cuba. Y fue un jugazo. Aquel juego nosotros teníamos que ganarle a Puerto Rico de 14 puntos para clasificar. Y ellos vinieron tranquilos en el juego, pero nosotros comenzamos el juego. Y Tú estabas en tu mejor momento en el 93, 95 por ahí. Ese era tu mejor momento, el top del Grillo. yo creo que no. Yo creo que mi mejor momento, el top, fue cuando nosotros jugamos contra Santo Antonio en el Mundial, Vasco da Gama contra Santo Antonio Sí, en Italia. sí. Porque ese otro torneo que nosotros llegamos, que en paz descanse, otro gran amigo, el presidente de Vasco da Gama, Eurico Miranda, otro gran amigo que yo tengo, que me llamó a mí y me dijo: José, tú tienes la capacidad para tú venir aquí a este club a jugar Vasco da Gama y montarme en un equipo de basquetbol. Yo sé que tú tienes la capacidad. Yo, pero Eurico, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Dónde que tú quieres que llegue tu equipo de basquetbol? Yo quiero que mi equipo de basquetbol llegue donde no ha llegado ningún equipo brasileño. Para tú conformar el equipo tú. Sí, yo conformé. Alrededor de ti. Yo conformé ese equipo, yo contraté a todos los jugadores. Yo era oficialmente gerente general del equipo, jugador y capitán. Que vinieron aquí Sí. a una liga de campeones. Yo recuerdo con el Vasco de Gama, claro. Yo lo traje ese equipo aquí y Vasco de Gama era un equipo que no había jugado solamente campeonato brasileño, estatal y algunos campeonatos nacionales, pero no había jugado nada internacional. Yo me comuniqué con los directores de la Consecaba, que se llama. Lo llevamos a Vasco da Gama a jugar un torneito en Bolivia, lo clasificamos para otro torneo, así, fuimos subiendo Vasco da Gama hasta que ganamos el campeonato brasileño y comenzamos a jugar. ¿Por qué de todos esos países que tú jugaste, hiciste raíces, amistades, de todo, decidiste quedarte viviendo en Brasil? ¿Por qué? ¿Qué te llegó al corazón? ¿Cuál fibra? En pocas palabras, Sí. Brasil es una república dominicana gigantesca que solamente habla portugués, la única diferencia. Sí. Y que son del G8. No, es una república dominicana gigantesca. No, pero yo te dije el G8 por el tema económico. No, pero Brasil tuvo en el G8. Brasil fue la 7ª economía del mundo. Sí. En un debido momento, después que Fernando Henrique Cardoso le entrega al presidente Lula, que le entregó todo bien arregladito, con la telefónica ya vendida, privatizada, la Vale de Río Dulce, que es la segunda mayor mineradora del mundo, privatizada. Esa Vale de Río Dulce le daba 80 mil millones de dólares de pérdida anual Al Estado. Fernando Henrique la privatiza. Hoy el mayor pagador de impuestos en Brasil. Le da solamente ganancia. Entonces Brasil se convirtió en la 7ª economía del mundo. Y hoy, por descuido, yo creo que la gente de izquierda realmente tiene muchas cosas buenas, sociales, pero no saben administrar el tamaño y la economía del Estado. Sí, es mucho. Yo creo que ellos... Bueno, ellos... Y a veces manejar la riqueza, que es lo que pasa todavía en República Dominicana con buenas empresas que han seguido haciendo su trabajo. Yo creo que la gente de izquierda peca mucho en eso y tienen muy buenos programas sociales, muy buena idea, pero en la parte económica ellos pecan mucho. Bueno, este es el ejemplo venezolano del tema del petróleo y aquellos proyectos inmensos de cuando Carlos Andrés Pérez y después los sucesores de él, y entonces llega
este socialismo del siglo XXI, como ellos le quieran llamar, un movimiento revolucionario, militar, no sé, porque no sé al final qué es lo que es. Pero Venezuela hoy está... Es una hipocresía demasiado grande, porque es una perpetuación en el Sí, porque poder no hay elecciones. de la misma gente. Y no hay elecciones. De la misma gente, porque se acostumbran y no le importan cómo viven sus pares, cómo viven su pueblo, cómo viven su gente, solamente cómo viven ellos. Y menten descaradamente. Pues esa cosa de Venezuela, yo Está realmente... diferente Brasil, a pesar de que el actual presidente brasileño viene de ser un gremialista de las minas, es un socialista, pero no tiene esa metodología de ser sectario, diría yo, y ser el nepotismo tan amplio que hay en Venezuela. ¿Tú sabes lo que pasa con Brasil? El tamaño, la fuerza No se lo permite. y la influencia de la economía brasileña en el mundo no se lo permite. Exactamente. Y las grandes potencias que todavía ahí es que encuentran Las lugares. grandes potencias, ahí es que encuentran muchas cosas. China, que China es un país comunista, socialista, políticamente, económicamente más capitalista que todo el mundo. Sí, claro que sí. Que todo el mundo. Por eso están donde están hoy. Por eso están donde es un capitalismo de Estado. Pero Brasil tiene una economía tan pujante y tantos países dependen de lo que se produce en Brasil que no le permite a Brasil caer en cierto... Tú tienes nacionalidad brasileña Sí. y conserva la dominicana. Pero la dominicana no me la quita nadie. Y José Grillo Vargas tiene descendencia en alguno de esos países. Sí, hijos. yo tengo 4 hijos brasileños. Bueno, brasileños, tengo uno que nació en Italia de esos 4 y tengo dos americanas. Una nació aquí en la República Dominicana y la otra nació allá. ¿Deportistas? ¿Hicieron algo? Todos mis hijos son deportistas, pero al contrario de mí, mis hijos no tuvieron la necesidad de hacer deporte por necesidad, porque el deporte era mi único sprint, era mi única puerta, era el único barco para yo salir adelante. Yo lo único que siempre le he exigido a los hijos míos es que estudien. Y yo tengo 2 en Estados Unidos, son abogadas. De los 4 que yo tengo en Brasil, uno es ingeniero agrónomo, el otro es médico veterinario, trabajan conmigo, y 2 menores de edad que todavía están estudiando. Te dejaste la fortuna más grande, la educación. Es lo único que se le puede dejar. De la educación no se le quita a nadie. Entonces, tú hablaste que tú tienes un hijo médico veterinario enfocado en negocios de agrícolas. ¿De producción de qué? Yo tengo uno que es ingeniero agrónomo, ese enfocado en negocio agrícola, que es la producción de café principalmente. ¿Qué es el negocio tuyo? Que es donde nosotros nos ganamos la vida. Y el otro, el médico veterinario, es enfocado en la producción de proteína animal, principalmente ganado. Estamos haciendo algunos experimentos con pescado, principalmente con tilapia y con camarón, que son interesantes y tienen un buen futuro. ¿Y cómo te ves en la República Dominicana? ¿Cuál es tu rol? Ahora, ¿cómo te verías en esta nueva etapa tuya de los 61 años que tienes hacia adelante como servicio a tu país? Bueno, como yo estoy sirviéndole a mi país actualmente como director de deporte del Consulado Dominicano en la ciudad de Nueva York, y me veo trabajando por mi país a través de la herramienta del deporte, que yo creo que nosotros los dominicanos debemos tener la conciencia que los dominicanos en el exterior no son solamente remesas. Los dominicanos en el exterior es una extensión de lo que es República Dominicana, porque nosotros nos llevamos por fuera la cultura del país. Cuando yo te hablo de cultura, te hablo de la culinaria del país, te hablo de la música del país, te hablo de la lengua del país. Hay lugares en Nueva York que tú lo sabes, que no se habla inglés. No, español. Washington White y español dominicano, que el español que hablan los mexicanos y los argentinos, hasta los puertorriqueños con los que hablamos nosotros, es completamente diferente. Tú dijiste una cosa interesante ahorita de Brasil, pero cuando tú llegas a Nueva York, tú crees que tú estás en un barrio
en un ensanche, en una urbanización dominicana. Exacto. Nueva York tiene la parte cultural principalmente. Hoy en Nueva York tenemos más de 200 directores de escuela pública dominicanos. Dominicano. ¿Cuántos policías hay en Nueva York 5.000 dominicanos? policías dominicanos. Claro. El comisionado de transporte es dominicano. El comisionado jurídico de Nueva York es un dominicano. La vicealcaldesa, primera vicealcaldesa, es dominicana. Y ahí te voy diciendo... Es una diáspora de lujo. No, la Realmente, comunidad... en Nueva York, que en un La momento... comunidad dominicana en Nueva York ha hecho un trabajo. Alberto, yo digo, yo me puse a estudiar estos días, pero ven acá. Florida, yo veo que los cubanos dominan todo, pero nosotros aquí en Nueva York, y si tú estudias la época de las inmigraciones de ambos países para los Estados Unidos, fue más o menos la misma época, por diferentes motivos. Cuba un motivo principalmente político y nosotros un motivo económico. Pero lo que hace la gran diferencia es que los cubanos, al diferente de nosotros, los cubanos se iban, pero no podían volver para atrás y no podían mandarle nada a nadie. Fueron obligados a crear vida allá en Florida. Son dueños del estado de Florida hoy. Nosotros dominicanos, todo dominicano, hasta el día de hoy que se va, siempre se va para cuidar los familiares, los amigos que cuidan aquí, que quedan aquí y con el sueño de siempre volver a su país. Sí, eso sí. Sí, además, hay una diferencia ahí histórica, y es que nosotros comenzamos a ir en los años 40 y 50, cuando después de la Guerra Mundial comienzan las grandes factorías, y por eso nuestras comunidades inmensas están en esa diáspora de Nueva York y de Boston, que era donde los dominicanos eran requeridos por los norteamericanos como una mano de obra que necesitaban para poder suplir las demandas de una Europa que estaba destruida y que había que suplirla. Y eso pues después, de hecho, también los cubanos en los años 50, antes de que viniera la parte de Fidel, había muchos, y los puertorriqueños en todo ese, en Nueva York, que era buscando la mano de obra en las grandes factorías. Y después nos hemos mantenido. Lo que pasa es que hay esa cuarta generación que habla inglés, y algunos levantan la mano y dicen, yo soy dominicano, me acuerdo de mi bisabuela o de mi abuela, pero sin embargo nos hemos mantenido cerca y muy bonito. Yo creo que ahora en Nueva York tenemos a un Karl Anthony Towns que exhibe su orgullo dominicano desde muy jovencito y está hoy llevando a los niños de Nueva York después de 50 años a buscar un sueño de una medalla. No solamente eso, pero recuérdate que Karl Anthony Towns también pasó por unos Juegos Patrios. Por eso, unos Juegos jovencito. Patrios. Es que los Juegos Patrios dominicanos en Nueva York, no solamente en Nueva York, nosotros tenemos los Juegos Patrios en Madrid, Nueva York, Madrid, Miami, Puerto Rico. Pero Nueva York se ha convertido en algo regional, donde participa el estado de Pensilvania, donde están las mayores comunidades dominicanas. El estado de Massachusetts, con la comunidad de Lawrence, que hoy 80% son dominicanos. Sí. El estado de Rhode Island, con Providence, y el estado de New Jersey, que en New Jersey tú te vas de Newark, Union City, Jersey City, etcétera, a St. Petersburg. Está lleno de dominicanos, y son dominicanos que quieren participar en la vida deportiva dominicana de esa comunidad. Entonces Nueva York se ha convertido en algo, los Juegos Patrios de Nueva York se ha convertido en algo regional. No obstante lo que yo te dije antes, yo tengo que resaltar que los dominicanos en el estado de Nueva York son una potencia. Los dominicanos dominan el transporte en Nueva York. No solamente taxistas, sino los dueños de compañías de taxi, de vehículos, de transporte. El transporte que lleva los enfermos, el transporte de ambulancia, es dominado por dominicanos. Los dominicanos te dominan todos los salones de barbería, de salón de uñas de las mujeres, de peluquería de mujeres, te dominan todo eso. Los dominicanos te dominan los restaurantes, los dominicanos te dominan los supermercados, la bodega. En Nueva York, y eso es muchas cosas, no es poca cosa. Tú te vas para Nueva York, y eso no soy yo que lo estoy diciendo, me lo dijeron el actual alcalde Eric Adams y la gobernadora en una reunión que yo tuve con ellos previo al último desfile de Manhattan de los dominicanos allá en Nueva York. Yo tuve un desayuno con ellos y ellos me decían, José, la comunidad dominicana, ustedes los dominicanos no se dan cuenta
de la fuerza que ustedes tienen aquí. Alberto, no acabas un poco con este hombre. Sí, porque el hombre tiene demasiado menudo para devolver. es culto, es culto. Finalmente, ya en la parte final, si a ti te pusieran a elegir los mejores 5 jugadores con que tú has jugado aquí, tú pudieras decirlo. ¡Wow! ¡Qué jaqueta estrecha, Alberto! Los mejores 5 que tú hayas jugado. Vamos a poner, déjate a ti, lo digo yo. No, pero soy yo. Entonces tú pones 4 para ir más cómodo. No. Yo te puedo decir 5 jugadores que realmente yo lo veo como ícones del baloncesto de mi país. Tengo que te mencionar a Hugo Cabrera, el inmenso. Hugo Cabrera fue grandísimo. Tengo que hablar de Chicho Civilio, lo que Chicho representa para los dominicanos hoy, hasta el día de hoy en Barcelona. En este país nosotros no lo sabemos. Uh-huh. Y de los que jugaron conmigo, yo tengo que decir Evarito Pérez, ya te lo dije, Son excelente 3. jugador. Te queda uno. Excelente jugador. Vinicio Muñoz, mira, me va a matar mi amigo Iván Miese también, pero Vinicio Muñoz era un jugador mucho más completo que Iván. Tú sabes que hay mucho bueno. Hay mucho bueno. Yo te mencioné 4 para llevarte suave. Hay mucho bueno. Pero yo no me incluyo entre esos 5 mejores. Pero déjame yo decir algo ahora. Hay un ingrediente que a veces es intangible que tiene el atleta, que no es canastos, rebotes, asistencias, que es que el que lleva a la gente al play, como dice, el que llena la cancha. Y para mí, el hombre que lo anunciaban y llenaba la cancha era Grillo. Después Chicho. Pero el taquillero era este hombre que estaba ahí. Yo no recuerdo en esta época tampoco, cuando anuncian jugadores que juegan, por ejemplo, en otras ligas, que vengan y lo anuncian aquí, que se llene la cancha como cuando lo anunciaban a él. Esa es la realidad. Alberto, para concluir, déjame decirte una cosa. Sí. Nosotros, en este país, debemos de entender que la columna vertebral del baloncesto dominicano se llama Abadina. Y te lo está diciendo uno de las romanas. Sí. Se llama Abadina. Entonces nosotros tenemos que trabajar para fortalecer ese baloncesto. Lo que quiere decir que si Abadina funciona, eso sería por todo el país. Es una cascada. Es una cascada. Abadina, pero ¿dónde están? Mira, cuando yo era muchacho, acostumbrado a decir, ¿dónde se hacen los cheques? Aquí en la capital. Me dijeron, no, pero en Santiago lo hacen, qué sé yo qué, en otro lado también lo hacen. Digo yo, ajá, y el Banco Central está... No, es aquí. con la excusa de los santiagueros. Es aquí que se firma. No, y yo creo que me gustaba más el modelo anterior que este, porque en aquella época el torneo de Abadina... Nacional. El que venía no era un refuerzo. No, pero cuando nos íbamos, entonces a las otras asociaciones que hacían buen trabajo, pero entonces el jugador de Abadina sí era refuerzo y eso limitaba al jugador, porque estaba desarrollándose. Pero era muy bueno tener unos prados con todo el mundo. O cuando fuimos aquel año que ganaba Igueral, quedó campeón en la Romana, esos años 83, 84. Un batey. Pero tenía Franchi Prat, tenía hay un club, embajadores. Hay un club que fue parte de Abadina, que tuvo un rol protagónico, que se fue del torneo. Y a mí me dicen por ahí, un pajarito que quiere volver en los próximos años. Pero eso lo vamos a hablar en otro podcast. Eso lo vamos a hablar en otro podcast. No, podemos hablarlo ahora. Mira, yo creo que el retorno del Club Naco al baloncesto del Distrito Nacional es un gana-gana para los dos lados. Para los dos lados. Abadina y el baloncesto ganan mucho. Y la sociedad naqueña respira baloncesto. Quiere ser parte de lo que es el baloncesto del Distrito Nacional. Entonces, vamos a juntar lo útil con lo agradable y lo que sale es un perfume buenísimo. Todavía yo estaba narrando un juego anoche y que me escribe por ahí Aldo Lechon. Que es símbolo de ese equipo de Naco esa época. Es otra cosa, Alberto. Y tú dijiste para concluir, pero esto es inconcluso. No hay cómo concluir. Ya yo te dije. La cantidad de talento de jugadores que salieron del Club Naco, que están ahí, que quieren participar, que quieren dirigir, quieren hacer algo con el baloncesto. Que no necesariamente llegaron a ser superior, pero se formaron ahí. Pero se formaron ahí y son grandes empresarios del país hoy y quieren trabajar con y de diferentes áreas. ¿Y por qué no abrir esa puerta? Claro que sí. Vamos a abrir esa puerta. Vamos a hacer otro programa con Ocal Paniagua
Pero Carl no se puede hablar mucho, neto. Casi un No, aquí lío, me una paro vez. yo, Y porque empieza no a cabemos averiguar tanta gente quién vende hablando. los micrófonos y quién. Vamos a hacer un programa. Si Carl me va a matar, Rillo, pero tú me defiendes con Carl siempre. Mi amigo Carpa Sí, de una agua. llave. Señores, nosotros nos vamos y gracias, José, por esta gran entrevista donde no solo hablamos de deporte, sino que con invitados como José podemos tocar otros tópicos, no solo de República Dominicana, sino también del mundo. Así que nos vamos. Bye bye.